soy Daniel Gil, jefe de Servicio de Trabajo Social del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda. En estos momentos también soy el decano del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid y dirijo el máster de Trabajo Social en el ámbito sanitario en la Universidad de Coruña. El papel fundamental del trabajo social en la asistencia sanitaria, como ahí la pregunta indica, yo creo que es un papel fundamental. Yo siempre planteo que el trabajo social en sí mismo, cuando surgió al principio del siglo XX, en sí fue una estrategia de humanización. Una de las primeras estrategias de humanización que plantea el sistema sanitario es introducir al trabajo social para poder ver al paciente en su globalidad. Los médicos ya en principios del siglo valoran esa necesidad de poder comprender dónde vive, con quién vive, en qué contexto está el paciente, y se introduce el trabajo social. O sea que estamos desde nuestro origen vinculados a esa mirada. Y en ese momento yo creo que el trabajo social introduce sobre todo a la humanización una lógica de derechos. La humanización es verdad que parte de la personalización en un trato más humano, en que la ciencia no arrastre toda la labor asistencial desde una visión objetiva sin saber cómo o quién es la persona que tienes delante, pero todo eso tiene que ir vinculado al derecho del paciente a esa asistencia sanitaria personalizada, cercana, centrada en tu territorio, accesibilidad a los recursos. Entonces yo creo que el trabajo social aporta a la humanización esa lógica del derecho a ser tratado adecuadamente. Y además, inevitablemente, vinculamos la humanización a la atención a los más vulnerables, a las personas que tienen dificultades para acceder al sistema, situaciones de exclusión, donde los procesos de salud y enfermedad acaban convirtiendo a las personas en situaciones de mucha fragilidad, y a veces, podría decir, son pacientes que ni siquiera se tienen en cuenta en las estrategias de humanización. Ponemos conciertos, adaptación de las plantas de pediatría, pero bueno, luego hay gente que ni siquiera está accediendo al sistema sanitario, ¿no? Que vive situaciones de mucha exclusión, y ahí yo creo que la mirada del trabajo social para extender la humanización a todos esos otros colectivos es fundamental. La humanización de la asistencia sanitaria impacta directamente en la salud y en el bienestar de las personas de manera directa. Solemos ver la humanización como un plus, como algo que depende de que la persona, el profesional, sea buena persona, tenga una mayor o menor empatía, se conecte más adecuadamente. Y yo creo que hay que empezar a ver la humanización como un elemento esencial de la actividad asistencial. O sea, que realmente para que el paciente evolucione bien, tenga una buena adherencia al tratamiento, se implique en su tratamiento, se empodere, es esencial que sea tratado humanamente, podríamos decir, se personalice, sepamos, se le llame por su nombre, tenga acceso a la información, sea tratado en contextos podríamos decir agradables, adecuados. Todo eso va a afectar en cómo uno lleva el tratamiento. Es verdad que todas estas estrategias de humanización o acciones de humanización no van a afectar en que haya más o menos enfermedad, pero desde luego que afectan en cómo la enfermedad se lleva y cómo evoluciona la persona viviendo con esa enfermedad. Están mucho más relacionadas con el cuidado, con la continuidad, que con el hecho mismo de la curación. Realmente por oír música en la habitación uno no se va a curar, pero desde luego que va a tener un estado de ánimo, unas mejores relaciones como para estar más sensible al tratamiento, escuchar mejor, estar más receptivo, todas estas cuestiones que afectan a la salud de las personas. Yo creo que las barreras que podemos tener a la hora de implementar estrategias de humanización y los desafíos tienen mucho que ver con la tecnificación que estamos viviendo en la sociedad, la tecnificación y la superespecialización. Ya la ciencia se convierte casi en una ideología, en un valor de poder, podríamos decir, ¿no? Uno lo que busca es la certeza absoluta de la ciencia, ¿no? Y todos esos elementos de subjetividad, de trato más humano, de personalización, pues bueno, nos generan una serie de dificultades que preferimos mantener al margen del sistema. Y es verdad que estamos viviendo un mundo absolutamente tecnificado, pues ya hablamos de inteligencia artificial, de la medicina ha habido avances inmensos y gracias a ellos tenemos una esperanza de vida como tenemos, o sea que eso no hay que quitarlo,
pero todo ese avance de la ciencia, de la tecnología, de las nuevas formas de comunicación van dejando de lado la humanidad, ¿no? Es aquellos aspectos más humanísticos del conocimiento y de la existencia. Yo creo que ahora mismo el gran desafío es recuperar esa formación humanista en todas las disciplinas médicas o sanitarias, podríamos decir, y a su vez en todas las disciplinas sociales o de ciencias sociales humanas, también recuperar una visión no tan tecnificada, sino más, podría decir, de los orígenes, ¿no? de esas clásicas profesiones de ayuda, que a veces nos cuesta ahora definirnos como profesionales de la ayuda, pero a mí sí me gusta. Que no somos profesiones de ayuda y como tal debemos de recuperar esa mirada, ¿no? Podemos hablar de la psicología o del trabajo social, podemos hacer en una entrevista 20.000 encuestas, porque escalas podemos tener 200.000. A veces consideramos que esto de la humanización es un problema disciplinar de los sanitarios, no. También de los psicólogos y los trabajadores sociales tenemos una formación cada vez más tecnificada, más centrada en eso, en medición, en lo cuantitativo, en las escalas, y esa parte de la persona que antes evaluábamos de otra manera, pues se está perdiendo. Yo creo que eso da una cultura institucional que a veces es muy difícil de movilizar. La humanización, en el fondo, implica un cambio en la cultura institucional del sistema sanitario y del sistema sociosanitario.